Buenas tardes. Pues realmente es un gran reto nosotros podernos dirigir a ustedes después de este banquete matinal que nos ha preparado la unidad académica recientemente inaugurada y dirigida por nuestro directo amigo, el magistrado Herrera Carbucha. Para mí, no solo es un motivo de placer poder compartir con distinguidos juristas como los que nos acompañan aquí hoy y además jurisconsultos, como señalaba el magistrado Castaños, pero además doctrinarios, especialistas en sus respectivas áreas. De más está decir que me siento un poco como intruso en este escenario de procesalistas que están aquí, pero agarrándome de mi compatriota cibaeño José Alberto Cruzeta, que hablaba de la necesidad de que nosotros tengamos no derecho procedimental, sino una teoría del proceso, y terminaba creo que sus palabras diciendo que hace falta que la teoría esté impregnada por la práctica, pero que la práctica esté guiada por la teoría. Yo quisiera comenzar mis palabras diciendo que no vamos a tener una teoría del proceso si esa teoría del proceso no es una teoría constitucionalmente adecuada, no a cualquier constitución, sino a la Constitución de 2010. Y digo esto porque cuando hablamos de derecho procesal constitucional, cuando hablamos de justicia constitucional, la gente piensa que nosotros nos estamos refiriendo al Tribunal Constitucional o que nos estamos refiriendo a los procesos constitucionales de amparo, de habeas data, olvidándonos de que el juez comercial, el juez de niños, el juez que básicamente son las instituciones del proceso vistas desde la Constitución, y un derecho procesal constitucional, que son los procesos constitucionales de garantía, yo digo, respetando, que nadie puede pelear post-mortem con Eduardo Couture, me separo de él en cuanto a que pienso que en República Dominicana el derecho constitucional procesal y el derecho procesal constitucional es la misma materia, porque en nuestro país el debido proceso, al igual que el amparo, el habeas corpus y el habeas data, es una garantía fundamental. Es decir, cuando la Constitución lista las garantías de los derechos fundamentales, comienza con la primera, que es el debido proceso y la tutela judicial efectiva. De modo pues que el derecho procesal constitucional aborda también el debido proceso, pero no solo el debido proceso en los procesos constitucionales, sino el debido proceso en los procesos ordinarios. De manera que estamos tratando aquí, para usar una palabra creo que necesaria, de algo grueso, de algo importante, de algo que define la tarea del jurista y la tarea del juez. Y me agarro también de lo que decía el magistrado Julio César Castaños cuando terminaba su conferencia, que él terminaba precisamente con lo que yo tenía pensado comenzar mi exposición, cuando hablaba de lo urgente y lo fundamental. Con el desarrollo del amparo, a partir del año 90, cuando la Suprema Corte de Justicia estableció que el amparo, a pesar de que no estaba consagrado en nuestra legislación, era una garantía de los derechos que nos venía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y luego que el 24 de febrero de 1999 la Suprema Corte de Justicia, a raíz del caso Avon Products, reglamentó el amparo siguiendo e inspirándose en las reglas que rigen el procedimiento de referimiento. El amparo, digamos que se ha multiplicado. Y como decía el magistrado Alexis Reed, así como no hay signos de que el referimiento esté cediendo o retrocediendo, lo que hay es lo que el amigo Luis Rivas llama lamparitis. ¿Cuál es la mejor manera de evitar esa inflamación de la vía del amparo llamada amparitis? Lo que decía el magistrado Castaños.
distinguir lo fundamental de lo urgente. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la Constitución en su artículo 72, el amparo es una acción que tiene como finalidad tutelar un derecho fundamental que está siendo violado o que hay una amenaza de que sea vulnerado cuando se requiere protección inmediata. Porque, ¿qué pasa? Que ustedes saben que cada vez que uno va a la justicia, ya sea para cobrar una suma de dinero o para divorciarse o por cualquier razón, hay en juego un derecho fundamental, pero no siempre hay necesidad de tutela o protección inmediata. Si yo voy a divorciarme, tengo que acudir a lo que dice la ley 1306 bis de divorcio. Tengo que esperar, por más que esté desesperado de quién es mi cónyuge, no la soporto, no puedo ir al amparo a reclamar el derecho fundamental a mi felicidad, que no espero, yo no aguanto a esta señora, no aguanto a este hombre. No, usted tiene que agotar su procedimiento ordinario. Es verdad que hay en juego un derecho fundamental, pero no, y es verdad que puede ser vulnerado, pero no merece tutela inmediata. Entonces, eso es lo que Félix Tena llama el primer filtro de admisibilidad. Y luego que se pasa ese filtro de admisibilidad, es decir, luego que usted demuestra que aquí hay un derecho fundamental, que hay una vulneración o amenaza y que se requiere protección inmediata porque si no ese derecho se extingue o queda lesionado de modo irreparable, es que pasamos a la admisibilidad del 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y es que si existe otra vía judicial efectiva. Y entonces ahí se acaba el problema de que, ay, pero qué cosa más grande la que ha dicho el Tribunal Constitucional, que el amparo siempre la vía más efectiva. Pues entonces no hay manera, siempre va a haber amparo, porque siempre la vía más... Sí, el Tribunal Constitucional tiene razón, el amparo es la vía más efectiva, allí donde hay derecho fundamental, violación del derecho y necesidad de protección inmediata, pero no para divorciarse, ni para traspasar una matrícula de vehículo de motor. Ahí se acaba la amparitis y se acaba la preocupación de la vía efectiva. No, la vía más efectiva para la tutela de un derecho fundamental vulnerado cuando hay necesidad de protección inmediata. Y aquí entonces es que nosotros tenemos que proceder, y ahí es que hace falta una buena teoría del proceso, porque precisamente nuestro derecho procesal carece de una definición de lo que es la tutela urgente, es decir, los procesos urgentes, el amparo, tutela provisional, la medida cautelar es provisional, pero el referimiento no necesariamente tiene que ser provisional, ni el amparo tampoco. La tutela preventiva, el amparo puede ser preventivo cuando no se ha vulnerado el derecho, hay una amenaza, pero puede ser que no sea preventivo. La tutela inhibitoria, y ahí la función de las 30, que espero que el Tribunal Constitucional no haga más daño en desnaturalizar esta institución, brillantemente descrita por el magistrado Luciano Pichardo en su libro de las 30 y otros escritos, segunda edición. No compren la primera, compren la segunda, que está ampliada. Y que merecería luego una tercera edición con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice Alexis? No, hay que anunciar porque si esto es por obra de Dios y de González Canaguate y Ángel Potentini que uno puede vender los libros. Y finalmente la tutela cautelar. Sí, no. La tutela cautelar. Hace falta una definición de esas figuras. Por ejemplo, para mí las medidas cautelares, en la medida en que el derecho a la efectividad de la sentencia es una derivación del derecho al acceso a la justicia o del derecho a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares para mí son procesos constitucionales que hay que estudiar al lado del amparo, del habeas corpus y del habeas data. De manera pues que el habeas corpus vendría a ser el amparo de la libertad física, el habeas data es el habeas corpus del derecho a la autodeterminación informativa
y el amparo es el habeas corpus de todas las demás libertades que no son ni la autodeterminación informativa ni la libertad física. Y el referimiento, que es un primo, de esos primos que vienen del campo, que se quedan en tu casa, te usan tu ropa y al final te quitan la novia, es primo hermano del amparo. Es un amparo civil. En México a todo eso le llaman amparo. Amparo es la casación, amparo es el referimiento, amparo es la acción en inconstitucionalidad. Es una cuestión de nombres. Lo importante es la naturaleza. Pero son instituciones muy semejantes. Y todas están impregnadas por un principio, que es el principio de la efectividad. De la efectividad, en el caso de la medida cautelar, la efectividad de la sentencia de fondo, pero en el caso del amparo y del referimiento, de la efectividad del derecho material. Por eso, en mi librito, segunda edición de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional comentada, cuando yo hablo de las medidas cautelares, yo digo que allí donde la cautelar se confunde con la sentencia de fondo, estamos en presencia de una cautela material. Y yo entiendo que las medidas cautelares pueden ser el vehículo a través del cual transiten las medidas autosatisfactivas, es decir, el caso de la persona que tiene que hacerse un trasplante de órgano está fuera de la seguridad social y hay que incluirla antes del sábado porque hay que operarlo en las próximas 48 horas. Ahí es una cautelar. Que eso está sujeto a un recurso contencioso sobre SENASA. No está bien. Después que se haga la operación y se haya hecho la apropiación de fondos, averiguaremos eso como una finalidad didáctica. Yo entiendo que eso es posible. Las medidas autosatisfactivas bajo el cauce de las medidas cautelares. Pero si usted es muy delicado con ese asunto, entonces vaya a hacer un referimiento. Primero, porque el referimiento puede ser definitivo. Segundo, porque no depende de un proceso principal. Porque en la cautelar hay que generar un proceso. En el referimiento puede ser el referimiento en curso de instancia o puede ser un referimiento autónomo, un referimiento independiente. Y ahí de tarea tenemos leer esta sentencia que me decía Justiniano, de la Suprema Corte del 2002, que mencionaba el magistrado Luciano, donde define los diferentes tipos de referimientos. Y yo, que venía temeroso esta mañana, le pregunto a Justiniano, porque uno tiene que preguntar todos los días si las cosas existen, porque en este país lo que está más claro no está claro. Le digo, ¿existe referimiento de provisión? Me dice, sí. Bueno, me siento tranquilo, porque ayer hablé con Reinaldo, me dice que no, antes de ayer hablé con Luis Rivio, me dice que no, el otro día hablé con Santiago, me dice que quizás sí, quizás no, que depende de si estoy en Montecristi. No, tiene que haber una respuesta, y ya está en esa sentencia de 2002. Y yo termino, ya para no mortificarlos más con estos temas, diciendo que nosotros, y por eso aplaudo esta iniciativa de la unidad académica, nosotros tenemos que ser, dicen que enseñar al que no sabe es una obra de caridad. Bueno, pero todos nosotros tenemos que ser humildes porque se tratan de nuevas instituciones y que hay que estudiarlas cotidianamente porque viven cambiando. El mejor ejemplo es las 30. Todo el mundo pensaba, muy feliz, que las 30 era para beneficio del que la buscaba y de su abogado, lógicamente. Pero el Tribunal Constitucional cambió eso, con un voto disidente. Bueno, por eso hay que estudiar la evolución de la jurisprudencia y creo que el sentido de la unidad académica y de esta magnífica actividad, que ojalá se haga una vez al mes, todos los viernes, que es un buen día, en la mañana, ojalá, y que nos juntemos manso con cimarrones, es decir, jueces, abogados, fiscales, estudiantes, a discutir en igualdad de condiciones, porque yo le decía a Justiniano, y perdónenme la crítica, que la Escuela de la Judicatura no invita a uno, a los abogados, a nada. Una vez me llevaron como Quirino, o sea, me pusieron así, me atravesaron por un pasillo, hablé 15 minutos y me sacaron para que no contaminara a los estudiantes y a jueces, porque los abogados parece que tienen un virus que contagia. No, hay que retomar porque somos todos miembros de la comunidad jurídica, seamos jueces, fiscales, procuradores, jueces supremos, miserables jueces de paz, lo que fuese. Todos somos iguales y podemos discutir. Y creo que esta actividad es muy importante. Aplaudo la iniciativa de la Suprema, del director de la unidad, el magistrado Herrera Carbucia, y agradezco sobremanera que el magistrado Julio César Castaños nos haya podido acompañar, aunque fuese para el final, porque creo que esto es algo muy importante. Para nosotros, que vivimos estudiando estos temas, para ustedes que están
en la batalla cotidiana de los tribunales, tomando por asalto los tribunales, es muy importante este tipo de actividades. Y por eso me he sentido muy feliz y muy contento de compartir con ustedes, y los exhorto que para la próxima abran una sesión para la parte más importante de toda actividad, aparte del refrigerio que ya ustedes comieron, que es las preguntas y comentarios, que no está contemplando el programa, pero que deberíamos hacerlo para la próxima vez. Vamos a darle un aplauso a Eduardo. Miren, en el 1982, yo me egresé de licenciado en Derecho en el 77. Yo hice de abogado de una persona que habían escogido como candidato a diputado por la entonces no existía la provincia de San José de Ocoa, era de Baní. Él, que se juramentó en una convención provincial, salió en el Listín Diario con Balaguer dándole la mano. Ya cuando iban a inscribir los candidatos, sucede que a él no lo inscribieron a otra persona. Y él se sintió desamparado. Entonces nosotros no teníamos este concepto tan claro de lo que es el amparo. Y realmente sentirse desamparado y tener quien lo ampare a uno es quizás la raíz verdadera de cuando un derecho fundamental conculcado tiene uno pues que ser puesto en el lugar que le corresponde. De manera que fíjense cuánto ha avanzado este país en términos de que estos desafueros, estos desastres, que eran muy propios no solamente de la política, sino de muchos ambientes también, puedan ser pues conjurados. Eduardo, felicitaciones. Muchas gracias.